así aprende a comportarse. Esas palabras helaron mi sangre. Han transcurrido 3 años desde aquella velada y aún puedo oír el eco de aquella palmada, el aplauso de una madre al ver cómo su hijo abofeteaba a mi hija. Me llamo Valeria Montalvo, tengo 58 años. Soy letrada especializada en Derecho Familiar, con enfoque en violencia intrafamiliar. Llevo 3 décadas y 2 años representando a mujeres que no podían alzar su voz. He desafiado magistrados sobornables, cónyuges agresivos, clanes completos que encubrían al agresor. Pero nada, absolutamente nada en mi trayectoria, me preparó para presenciar a mi propia hija recibiendo un golpe delante de mí. Esta es la crónica que jamás creí tener que relatar. La crónica de cómo una cena dominical destrozó a una familia y de cómo un silencio de medio minuto alteró el destino de 4 individuos para siempre, pues verás, ellos ignoraban contra quién se habían enfrentado. Permíteme trasladarte a aquella velada, era domingo, el 14 de abril. Recuerdo la fecha con exactitud porque coincidía con el aniversario del nacimiento de mi difunto marido, Emilio. Habían transcurrido 2 años desde que un paro cardíaco repentino lo arrebató, dejándome sola en esa amplia residencia de las Lomas que antes resonaba con alegría. Camila, mi hija única, había insistido en que cenara en su hogar. Mamá, no puedes estar aislada en el día del cumpleaños de papá. Ven, yo misma cocinaré su plato predilecto, mole de olla. Mi hija, mi Camila, 33 años, ingeniera bioquímica, una mente luminosa que, según yo creía, había heredado la perspicacia de su padre y mi propia firmeza. Llegué a las 8 de la noche a su vivienda en la Colonia del Valle, una bonita casa que habían adquirido hacía apenas 18 meses con los recursos que Emilio nos legó. Yo le había entregado su porción de la herencia íntegra, desoyendo el parecer de mi asesor financiero. Señora Valeria, sería prudente establecer un fondo fiduciario, por si acaso. ¿Cuáles?, le había preguntado con fastidio. Por si acaso mi hija desposaba a un hombre que acabaría revelándose como una bestia, debía haberle prestado atención. Cuando llegué, la mesa ya estaba dispuesta. Vajilla elegante, copas de cristal tallado, velas perfumadas. Camila había estado cocinando durante horas, podía percibirlo en el aire, el mole, el arroz a la mexicana, las tortillas recién hechas. El aroma me transportó de inmediato a nuestra antigua cocina en las Lomas, a Emilio probando el caldo directamente del cazo, a Camila de pequeña, hurtando trocitos de chocolate amargo para el guiso. Sin embargo, algo no era habitual. Camila parecía distinta y llevaba el cabello más corto de lo habitual, apenas rozando los hombros. Vestía una blusa de manga larga pese al bochorno de abril y, al abrazarme, sentí su cuerpo contraerse, como si cada músculo estuviera en tensión constante. Hija, ¿te encuentras bien? Por supuesto, mamá, solo un poco agotada por la jornada. Debí haber insistido. Debí haber indagado más. Pero allí estaba su esposo, Sebastián, sonriendo con esa sonrisa que siempre me había parecido forzada, demasiado pulida, demasiado estudiada. Suegra, qué placer verla. Adelante, pase. Y tras él, como una silueta taciturna, estaba su madre, Renata, de 65 años, viuda también, pero de una clase distinta de viudez. Su marido había fallecido hacía 9 años en circunstancias que jamás llegaron a esclarecerse del todo. Un percance en las escaleras de su hogar. Una caída mortal. Una investigación clausurada con presteza. Yo, con mi bagaje de 30 años en litigios familiares, había intuido algo peculiar desde el día que la conocí en la boda, pero Camila estaba tan embelesada, tan dichosa, que enterré mis recelos. Otro fallo que me atormenta noche tras noche. Valeria querida, qué dicha tenerla entre nosotros, expresó Renata con aquella voz almibarada que siempre empleaba. Camila ha preparado una velada exquisita. Mi hijo tiene la fortuna de contar con una esposa tan abnegada, una esposa tan abnegada. Esas palabras, como si Camila fuera una criada que debiera merecer su sitio en ese hogar, en la vivienda que ella misma había costeado con su legado. Nos acomodamos en la mesa, Sebastián a la cabecera, naturalmente, Renata a su derecha, yo frente a ella y Camila. Camila, entre su esposo y su suegra, como aprisionada entre 2 paredes. La velada comenzó con una calma tensa, excesivamente calmada. Renata hablaba sin pausa sobre su más reciente proyecto de redecoración, sobre sus amistades del club social, sobre lo maravilloso que era tener a su hijo tan próximo ahora que residían en la misma urbanización. Yo ingería los alimentos en silencio, observando. Observé cómo Camila servía la comida con manos que le temblaban, observé cómo Sebastián ni siquiera le daba las gracias.
Observé cómo Renata criticaba sutilmente cada manjar. El mole está un tanto cargado de sal, ¿no te parece, hijo? Las tortillas están algo tibias. En mis tiempos, las mujeres se levantaban al alba para tenerlo todo impecable. Y observé cómo mi hija lúcida, fuerte, autónoma, se empequeñecía con cada comentario. Entonces ocurrió. Camila estaba sirviendo más agua en la copa de Sebastián cuando su mano vaciló. Solo un instante, apenas una gota manchó el mantel inmaculado, el silencio que sobrevino fue atronador. Sebastián depositó lentamente su tenedor sobre el plato. El sonido del metal contra la porcelana retumbó como un estallido en aquel comedor. Camila, dijo con una voz peligrosamente serena. ¿Ves lo que has hecho? Mi hija abrió la boca para excusarse, pero no le concedieron tiempo. Lo que aconteció después se desarrolló a cámara lenta, pero fue tan veloz que apenas pude asimilarlo. Sebastián se levantó de su asiento y abofeteó a mi hija 1, 2, 3 veces. El ruido seco de su mano contra el rostro de Camila saturó el comedor. Mi hija cayó de su silla, golpeándose contra el piso de mármol. Y entonces, escuché el palmoteo. Renata estaba aplaudiendo. Así aprende a comportarse, dijo con una sonrisa de satisfacción. Una esposa descuidada requiere orientación. Yo también tuve que instruir a mi marido de esta manera. Es por su propio bien. Mi sangre se heló, durante medio minuto me fue imposible moverme, imposible respirar. 30 años defendiendo a mujeres víctimas de maltrato y no pude reaccionar cuando ocurrió frente a mis propios ojos. Pero esos 30 segundos no fueron de parálisis, fueron de cálculo, porque en mi mente comencé a procesar todo cuanto contemplaba con la frialdad de una letrada que había presenciado estos centenares de veces. La dinámica del control, la sumisión impuesta, la violencia normalizada, la complicidad familiar y algo más. Vi el vaso de agua con su tembloroso aro de condensación sobre la mesa, la gota derramada, la forma en que Sebastián había reaccionado de manera desmesurada. Esto no era la primera vez, me incorporé de mi asiento con parsimonia, sin pronunciar palabra. Sebastián me observaba con aquella sonrisa de suficiencia, esperando que yo gritara, que armara un escándalo, que me volviera histérica como él probablemente esperaba de las mujeres. Pero yo no grité. Saqué mi teléfono de la cartera. Mis manos no titubearon ni una sola vez y marqué un número que tenía en marcación rápida desde hacía 19 años. Comandante Ríos, dije con una voz tan gélida que incluso a mí misma me sorprendió. Soy Valeria Montalvo. Requiero una unidad de intervención urgente en Avenida Bosques 278, Departamento 504, violencia intrafamiliar flagrante con testigos presenciales. Voy a activar ahora la grabación de audio de mi dispositivo, y así lo hice. Actué la grabadora, coloqué el teléfono en modo altavoz sobre la mesa y miré fijamente a los ojos de Sebastián. Repite lo que acabas de hacer, dije. Repite lo que tu madre acaba de pronunciar, por favor. Tengo toda la noche por delante. El rostro de Sebastián mudó de color, del rojo insolente al blanco cadavérico en 3 segundos. Usted no puede hacer eso. Soy letrada especializada en violencia machista desde hace 30 años, expresé con el mismo tono glacial. He llevado ante la justicia a 220 hombres como tú. Poseo contacto directo con la Fiscalía Especial y acabas de agredir físicamente a mi hija frente a mí, frente a tu madre, quien aplaudió y justificó tu violencia. Convirtiéndose en cómplice legal, me aproximé a Camila, quien yacía en el suelo, con el rostro enrojecido y lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. La auxilié a incorporarse con sumo cuidado, comprobando que no tuviera ninguna lesión de gravedad. Mamá, musitó ella. Silencio, mi vida. Ahora hablo yo. Sebastián dio un paso hacia mí, pero levanté una mano. Si me tocas, serán otros 3 delitos adicionales. Intimidación, tentativa de agresión contra un testigo fundamental y obstrucción a la justicia. ¿Deseas seguir sumando condenas, Sebastián? Renata, por primera vez en toda la velada, había dejado de sonreír. Esto es un asunto estrictamente familiar, dijo con voz trémula. No tiene derecho a, tengo todo el derecho del mundo, soy testigo presencial de un delito que se pena con 4 a 7 años de reclusión, según el artículo 310 del Código Penal vigente. Y usted, señora, como cómplice activa que justificó y celebró la agresión, podría enfrentar hasta 5 años adicionales. En ese instante, escuchamos las sirenas. Media hora. Le había dicho que llegarían en media hora, pero conocía al comandante Ríos desde hacía 18 años.
Él sabía que cuando yo llamaba, era algo grave. Habían arribado en 16 minutos. 3 vehículos patrullas se estacionaron frente a la edificación. 6 agentes subieron al departamento. El comandante Ríos entró primero, con esa presencia imponente que había aprendido a respetar en centenares de expedientes. Abogada Montalvo, me saludó con formalidad. Luego vio a Camila con el rostro marcado, aún temblando. Su expresión se endureció. Tenemos flagrancia, le informé. 3 golpes, testigo presencial, grabación parcial en mi dispositivo y cómplice presente. El comandante asintió y miró a Sebastián. Señor, tiene derecho a guardar silencio. Lo que sucedió después fue el protocolo aplicado. Sebastián fue arrestado, Renata también como cómplice. Ambos fueron esposados y conducidos al vehículo policial. Antes de salir, Sebastián me lanzó una mirada de odio que jamás olvidaré. Esto no terminará aquí, dijo. Mi familia tiene influencias. Sus influencias no sirven de nada cuando existen pruebas fehacientes y testigos directos, lo interrumpí. Y si intenta intimidarme o acercarse a mi hija, me aseguraré personalmente de que cada día de su sentencia lo cumpla en el penal de máxima seguridad más alejado de la capital. Se lo llevaron, por primera vez en toda la noche, abracé a mi hija. Ella lloró en mis brazos durante lo que pareció una eternidad. Lloró años de silencio, de temor, de sentirse atrapada en una pesadilla de la que no veía una salida. ¿Por qué no me dijiste?, le pregunté cuando finalmente pudo articular palabras. Tenía vergüenza, mamá. Tú siempre has sido tan fuerte, siempre defendiendo a otras mujeres. ¿Cómo iba a confesarte que yo misma era una víctima? ¿Cómo iba a admitir que me había unido a un hombre que resultó ser justo la clase de monstruo contra la que tú luchas? Le estreché con más fuerza. Eso concluye hoy. Y así fue. Pero esta historia no culmina con la detención. Esta historia apenas inicia, porque lo que Sebastián y Renata ignoraban era que el universo tiene una manera muy particular de impartir justicia, y yo iba a asegurarme de que cada uno de sus actos tuviera su retribución. A veces depositamos demasiada confianza en quien no debemos. ¿Tú también te has sentido decepcionado por alguien a quien amabas? Comparte tu historia. Deseo leerte. Antes de relatar lo que sucedió después de aquella velada, es preciso que comprendas algo esencial. Necesito que conozcas quién era Camila antes de Sebastián, porque cuando observas a una mujer destrozada por la violencia, es fácil olvidar que alguna vez fue una niña que reía sin temor, que fue una adolescente colmada de sueños, que fue una mujer que transitaba por la vida con la frente erguida. Camila nació un 16 de agosto, en pleno verano. Emilio y yo llevábamos apenas 3 años de casados cuando llegó ella, colmando nuestra residencia en Las Lomas con un llanto que en aquel instante me pareció el sonido más sublime del mundo. Mi esposo era ingeniero civil, un hombre íntegro, de esos que ya escasean, jamás alzó la voz, jamás alzó la mano. Cuando surgían desavenencias, nos sentábamos en la sala con café de puchero y conversábamos hasta hallar un terreno común. Así nos desarrollamos nosotros y así se formó Camila. Nuestra hija fue curiosa desde la niñez. Recuerdo que cuando apenas tenía 5 años, desmontó el teléfono fijo porque quería ver cómo viajaban las voces por dentro. Emilio rió durante 1 hora cuando halló las piezas dispersas por toda la sala. Esta niña será científica, me dijo mientras recogíamos tornillos del suelo. Y acertó. Camila siempre fue luminosa, no solo inteligente, sino con esa chispa singular de desear comprender cómo funcionaba todo, las plantas, las máquinas, las reacciones químicas, las personas. Cuando tenía 13 años, ganó su primera feria de ciencias con un proyecto sobre filtración de agua. Recuerdo su rostro cuando le otorgaron el primer lugar, una mezcla de orgullo y esa modestia genuina que jamás perdió. Mamá, ¿crees que papá esté orgulloso? Tu padre siempre ha estado orgulloso de ti, mi vida, desde el día que llegaste al mundo. Emilio estaba allí entre el público, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. Esa noche fuimos los 3 a cenar al restaurante favorito de Camila, un pequeño local en la Roma que preparaba las mejores enchiladas verdes de toda la ciudad. Por nuestra investigadora, brindó Emilio alzando su copa de agua de Jamaica. Por nuestra familia, dije yo. Por estar juntos, añadió Camila con esa sonrisa que iluminaba cualquier estancia. Juntos. Esa palabra era como un ancla para nosotros. No poseíamos mucho dinero en aquellos años. La carrera de Emilio apenas comenzaba a despegar y yo aún forjaba mi reputación como letrada. Pero poseíamos algo más valioso, nos teníamos los unos a los otros. Los domingos eran sagrados en nuestro hogar. Emilio preparaba el mole de olla. Era su especialidad,
Una receta que había heredado de su abuela en Tlaxcala. Pasaba horas seleccionando los chiles, moliendo las especias, equilibrando el dulzor del piloncillo con la acidez del jitomate. Camila y yo éramos sus asistentes oficiales. Ella medía los ingredientes con precisión meticulosa. Yo narraba las historias familiares que mi esposo tanto adoraba escuchar. Ya les conté sobre el caso de la señora Lozano, preguntaba yo mientras picaba cebolla. Mamá, ya nos has relatado ese caso como 15 veces, reía Camila, pero cuéntalo con nuevos detalles otra vez. Y así transcurrían las tardes entre risas, el aroma del caldo hirviendo y el olor de las tortillas que Emilio insistía en elaborar a mano, porque las industriales no saben igual. Esos domingos, como añoro esos domingos, Camila creció veloz, demasiado veloz, como crecen todos los hijos cuando no prestas suficiente atención. De pronto tenía 16 años, luego 19, y luego estaba ingresando a la universidad. Estudió ingeniería bioquímica en la Universidad Nacional. Era la primera de su generación siempre, no porque fuera una perfeccionista obsesiva, sino porque genuinamente amaba su vocación. Llegaba a casa exaltada, hablando de reacciones endotérmicas, de balances de materia, de procesos industriales que yo apenas podía comprender. Mamá, ¿sabías que podemos transformar residuos orgánicos en biocombustible? Es fascinante, Emilio y yo la escuchábamos embelesados, orgullosos de tener una hija tan apasionada por transformar el mundo. Cuando se graduó con honores a los 25 años, Emilio lloró durante toda la ceremonia. Ni siquiera intentó disimular las lágrimas. Estaba demasiado feliz, demasiado orgulloso. Esa es mi hija, le decía a cualquier persona que estuviera sentada cerca. Esa es mi Camila. Después de la ceremonia nos tomamos una fotografía los tres juntos. Esa fotografía ahora está enmarcada en mi sala. Camila en medio sosteniendo su diploma, con Emilio y yo a cada lado abrazándola. Todos sonreímos. No sabíamos que esa sería una de las últimas imágenes completas que tendríamos como familia. Camila consiguió empleo de inmediato en un importante laboratorio biofarmacéutico. Era investigadora, desarrollando nuevos protocolos para medicamentos genéricos más asequibles. Su aspiración siempre había sido hacer ciencia que ayudara a la gente. No quiero laborar solo por el sueldo, mamá. Deseo que mi trabajo tenga trascendencia. Y lo tenía. En 2 años ya era coordinadora de proyecto. Publicó 3 artículos en revistas científicas internacionales. Viajó a congresos en Europa y Canadá. Era autónoma, exitosa, dichosa. Residía sola en un departamento modesto, pero acogedor, en la colonia Condesa. Los fines de semana solía trotar en el Parque España, salía con sus amigas de la facultad, visitaba exhibiciones en galerías y cada domingo sin falta venía a casa para el caldo de olla de papá. Esa era nuestra tradición inquebrantable. Hasta que conoció a Sebastián. Fue en un simposio sobre biotecnología hace 5 años. Él trabajaba para una consultora presentando un proyecto sobre optimización de recursos. Camila estaba allí como delegada de su laboratorio. Mamá, conocí a alguien, me dijo aquella tarde por teléfono con un tono de emoción que no le había escuchado antes. Mi corazón dio un vuelco, no de alegría, sino de ese presentimiento que toda madre experimenta cuando su hija está madurando, cuando está a punto de compartir su existencia con otro ser. Cuéntame. Se llama Sebastián. Es ingeniero en sistemas, es ingenioso, divertido y tiene una mirada cautivadora. Conversamos durante casi 3 horas después del evento. 3 horas, mamá. Ni siquiera percibí el paso del tiempo, yo deseaba estar feliz. Anhelaba sentir esa dicha pura que una madre debería experimentar cuando su hija se enamora por primera vez. Pero algo en mi interior se agitó. Una alarma silenciosa que en aquel instante no supe descifrar. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Pronto, muy pronto. Quiero que papá y tú lo conozcan. 3 semanas después, Sebastián vino a cenar a casa. Llegó puntual con una botella de vino seleccionada y flores para mí. Bien vestido, bien peinado, con esa sonrisa perfecta que mencioné anteriormente. Demasiado perfecta. Señora Montalvo, es un honor conocerla. Camila me ha hablado mucho sobre usted y su labor. Admiro profundamente lo que hace por las mujeres víctimas de maltrato. Las palabras adecuadas, el tono adecuado, la postura adecuada. Emilio le estrechó la mano, conversaron sobre ingeniería civil e innovación tecnológica, sobre proyectos y proyecciones profesionales. Mi esposo parecía a gusto con él, pero yo lo observaba. Observaba cómo interrumpía sutilmente a Camila cuando ella intervenía.
Observaba cómo su sonrisa no alcanzaba completamente sus ojos. Observaba cómo, cuando Camila mencionó un logro profesional reciente, él rápidamente desvió el tema hacia sus propios éxitos, pequeños detalles insignificantes para cualquier observador común, pero yo llevaba 3 décadas identificando patrones y reconocía las señales de alerta. Esa noche, cuando Sebastián y Camila se fueron, Emilio me halló en la cocina lavando la vajilla en silencio. ¿Qué ocurre, amor?, me preguntó, conociendo mi mutismo mejor que nadie. No lo sé. Algo no encaja. Dale tiempo. Es la primera vez que ves a Camila enamorada. Es natural que te inquietes. Quizás tenía razón, quizás estaba proyectando mis casos laborales en mi vida personal. Quizás estaba siendo sobreprotectora, pero mi instinto gritaba en silencio. Los meses transcurrieron. Camila y Sebastián se volvieron inseparables. Ella comenzó a hablar menos de su trabajo y más de él. Dejó de asistir al gimnasio porque Sebastián prefería que pasaran ese tiempo juntos. Dejó de reunirse con sus amigas los viernes porque él quería que fuera su noche especial en pareja. Mamá, soy feliz, realmente feliz. Yo deseaba creerle. Dios sabe que anhelaba creerle. Entonces conocimos a Renata. Fue 7 meses después. En un almuerzo familiar que Sebastián organizó. Su madre acababa de mudarse a la Ciudad de México desde Guadalajara, según nos relató, para estar más próxima a su hijo. Él es todo lo que me queda desde que mi marido falleció, explicó con esa voz almibarada que después aprendí a detestar. Renata era diferente a cualquier persona que hubiera conocido, elegante en apariencia, pero con una energía que saturaba todo el espacio. Hablaba sin pausa, siempre conduciendo la conversación hacia Sebastián, hacia lo excepcional que era, hacia lo mucho que había padecido para criarlo sola tras el fallecimiento de su esposo. Fue un percance trágico, dijo con ojos dramáticamente húmedos. Una caída por las escaleras. Jamás superé la pérdida. Pero su lenguaje corporal no concordaba con sus palabras, no había dolor genuino en su expresión, solo actuación, y la manera en que observaba a Camila, como evaluando, como midiendo, como decidiendo si mi hija era suficientemente buena para su vástago. Después de ese almuerzo, Emilio y yo conversamos hasta la madrugada. Esa mujer me genera desconfianza, dije. A mí también, pero Camila es una adulta. No podemos interferir. Lo sé, pero algo no está bien. Puedo sentirlo en el aire. Emilio me abrazó esa noche como lo había hecho miles de veces en nuestro matrimonio. Si algo está mal, Camila lo verá. La educamos para ser perspicaz, para ser fuerte. Confiemos en ella. Y confié. Ese fue mi error. Un año después, Sebastián le propuso matrimonio a Camila, una petición elaborada en Tepoztlán con pétalos de rosa y música en vivo. Ella dijo que sí, llorando de felicidad. Cuando nos lo relató, abracé a mi hija y le dije que estaba dichosa por ella. Y parte de mí lo estaba. La otra parte, la letrada con experiencia, gritaba en silencio: la boda fue hermosa. 180 invitados en un jardín en Morelos. Camila estaba radiante con su vestido blanco, como todas las novias. Emilio la llevó del brazo hacia el altar. Recuerdo que me miró antes de entregarla y en sus ojos percibí la misma inquietud que yo sentía, pero era tarde. Ya habíamos dado nuestro consentimiento. Ya habíamos otorgado nuestra bendición. Los primeros meses de matrimonio parecieron normales. Camila seguía viniendo a casa los domingos, aunque ahora con Sebastián. Seguíamos preparando el caldo de olla, aunque las conversaciones ya no fluían con la misma naturalidad. Sebastián siempre tenía una opinión sobre todo. Siempre corregía algún detalle en las anécdotas de Camila, siempre desviaba la atención hacia él. Y Camila, comenzó a hablar menos. Entonces Emilio falleció. Fue repentino, un paro cardíaco masivo mientras dormía. Se fue en paz, sin sufrimiento, pero se fue demasiado pronto. 63 años. Aún teníamos tantos años por delante, tantos domingos más de caldo, tantas historias por crear, tantos nietos por conocer. Pero se fue y con él se fue el equilibrio de nuestra familia. El funeral fue un torbellino de dolor. Camila lloró en mis brazos como no lo hacía desde la niñez. Sebastián estuvo allí, correcto y apropiado, pero distante, como si cumpliera un protocolo social más que estar consolando a su esposa. Renata, por su parte, pasó todo el funeral comparando el fallecimiento de Emilio con la muerte de su propio esposo. Sé exactamente cómo te sientes, Valeria. Yo también perdí al amor de mi vida, aunque debo señalar que mi pérdida fue más traumática.
Fue violenta. Incluso en mi dolor, reconocí la manipulación, pero estaba demasiado destrozada para confrontarla. Las semanas posteriores al funeral fueron las más sombrías de mi existencia. La residencia en Las Lomas se sentía vacía, poblada de fantasmas de una vida que ya no existía. La taza de café de Emilio aún en la alacena, su bata colgada en el baño, sus manuales de ingeniería en el despacho. Camila venía todos los días, se quedaba conmigo. Me preparaba alimento que yo no podía ingerir, me obligaba a bañarme, a levantarme de la cama. Mamá, tienes que continuar. Papá desearía que continuaras. Y tenía razón, pero continuar sin Emilio era como respirar sin aire. Fue durante esos meses cuando Sebastián comenzó a transformarse, o quizás no cambió, sino que reveló quién había sido siempre. Empezó a sugerir que Camila no debía venir tanto a visitarme. Tu madre está bien, tiene que aprender a ser autónoma. Comenzó a criticar su trabajo, su vestimenta, sus horarios. ¿Por qué regresas tan tarde de la oficina? ¿Qué haces realmente? Y Camila, devastada por la pérdida de su padre, vulnerable y anhelando estabilidad, comenzó a ceder, dejó de venir con tanta frecuencia, dejó de contarme tantas cosas. Dejó de ser la mujer que había sido. Yo lo percibía en las llamadas telefónicas, en cómo su voz había perdido aquella chispa, en cómo siempre hablaba en tono bajo, como si alguien más pudiera estar escuchando. Hija, ¿te encuentras bien? Sí, mamá, solo estoy agotada por la jornada. La misma respuesta, una y otra vez. Y yo, sumida en mi propio duelo, no insistí lo suficiente. Otro fallo que cargo sobre mis hombros. 8 meses después de la muerte de Emilio llegó la herencia. Emilio había sido un ingeniero de renombre, había invertido con prudencia, había ahorrado pensando en nuestro porvenir. Nos dejó a Camila y a mí una suma considerable. Le entregué a Camila su parte íntegra, sin condiciones, alrededor de 7 millones de pesos. Mamá, esto es excesivo. Deberías conservar más. No, mi vida. Tu padre deseaba que tuvieras seguridad. Quería que pudieras perseguir tus aspiraciones sin aprietos financieros. Con esos recursos, Camila y Sebastián adquirieron la casa en la Colonia del Valle. Una vivienda hermosa que debió ser un hogar colmado de afecto, pero se transformó en una cárcel. Las visitas se volvieron más esporádicas. Camila siempre tenía una justificación: trabajo, renovaciones, compromisos con la familia de Sebastián. Cuando la veía, notaba cambios sutiles: el cabello más corto, la vestimenta más recatada, el maquillaje más cubriente. Mamá, me agrada este nuevo estilo, pero en sus ojos había algo que nunca antes había visto: temor. Y yo, cegada por mi propio dolor, por mi propio luto, no lo reconocí hasta aquella noche. Aquella noche del 14 de abril, la noche que trastocó todo, la noche en que finalmente abrí los ojos y vi lo que había estado ocurriendo ante mí durante 2 años. Mi hija no estaba bien. Mi hija no había estado bien en mucho tiempo y yo había estado demasiado sumergida en mi propia aflicción para percatarme, pero esa noche, al presenciar esos 3 golpes, al escuchar aquel aplauso, al sentir mi sangre helarse, esa noche recuperé mi propósito. Esa noche recordé quién era yo, Valeria Montalvo, letrada, defensora, madre, y nadie, absolutamente nadie, iba a agredir a mi hija sin afrontar las consecuencias. Mientras narro todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. La primera fractura no fue un golpe, fue algo mucho más sutil, mucho más insidioso. Fue una palabra. Permíteme explicarte. Después de aquella noche del 14 de abril, cuando Sebastián y Renata fueron arrestados, Camila se quedó conmigo en la residencia en Las Lomas. No quise que regresara a esa casa en la Colonia del Valle. No esa noche. Necesitaba tenerla cerca, asegurarme de que estaba a salvo. La conduje a su antigua habitación, la que habíamos preservado exactamente como ella la dejó al mudarse, su cama individual con el cubrecama celeste que ella misma había seleccionado a los 16 años, sus diplomas y reconocimientos aún colgados en la pared, la fotografía de ella con Emilio en su ceremonia de graduación sobre el escritorio. Mamá, hace tanto tiempo que no descansaba aquí, dijo con una voz tan frágil que me partió el corazón. La asistí a cambiarse. Le di una de mis batas limpias, le preparé una infusión de manzanilla con miel, como hacía cuando era pequeña y no podía conciliar el sueño. Nos sentamos en su cama como en tantas noches de su niñez. Cuéntame todo, le dije con suavidad. Desde el comienzo. Necesito saber cuándo inició. Camila permaneció en silencio por un largo rato. Observaba fijamente su taza, viendo cómo el vapor ascendía en delicadas espirales. Finalmente habló.
¿Recuerdas nuestro viaje de novios en Italia? Claro que recordaba. Había sido hace 3 años. Camila regresó con cientos de fotografías, el azul imposible de la costa amalfitana, las ruinas de Roma, los atardeceres en la Toscana, en todas las imágenes ella sonreía. Parecía radiante, parecía feliz. En la última noche en la costa, continuó Camila, estábamos cenando en ese restaurante con vista al mar. ¿Recuerdas que te envié esa fotografía? Asentí. La recordaba perfectamente. Camila con un vestido color crema, el sol poniéndose tras ella, su sonrisa amplia y genuina. Habíamos bebido vino, estábamos festejando. Un mesero se acercó a nuestra mesa, un joven, italiano, muy amable, me preguntó en inglés si todo estaba bien con la cena. Le dije que sí, que todo estaba exquisito. Intercambiamos palabras por quizás medio minuto. Camila tomó un sorbo de su infusión. Sus manos temblaban levemente. Cuando el mesero se retiró, Sebastián se quedó en silencio. Pensé que estaba disfrutando del paisaje, del instante, pero cuando lo miré tenía esa expresión que después aprendí a temer, fría, distante, como si de pronto yo fuera una desconocida. ¿Qué sucede?, le pregunté. No respondió. Terminamos de cenar en silencio. Regresamos al hotel. Yo pensé que se le pasaría, que quizás había sido el vino o el agotamiento del viaje, pero cuando llegamos a la habitación, cerró la puerta y me miró fijamente a los ojos. Camila hizo una pausa, respiró hondo. Continué esperando, concediéndole el espacio que requería, me dijo, coqueta, una sola palabra, pero la forma en que Camila la pronunció, con ese peso, con ese dolor contenido, me hizo comprender que no había sido solo una palabra, había sido una sentencia. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que había visto cómo le sonreía al mesero, cómo prolongué el diálogo innecesariamente, como si claramente estuviera buscando su atención. Camila, le dije que estaba equivocado, que solo había sido amable, que así era yo con todo el mundo. Y entonces él se rió, mamá. Pero no era una risa normal, era una risa condescendiente, como si yo fuera una niña ingenua que no entendía el mundo. ¿Qué te dijo? Me dijo que quizá yo no me daba cuenta de lo que hacía, que quizá era tan naturalmente coqueta que ni siquiera lo percibía, que su madre le había advertido que las mujeres demasiado autónomas como yo, a veces no sabían conducirse adecuadamente en un matrimonio. Sentí la ira ascender por mi garganta, pero la contuve. Necesitaba escucharlo todo. Me pasé el resto de la noche disculpándome, mamá, disculpándome por algo que no había cometido, porque él me hizo sentir que quizás se había obrado mal sin percatarme, que quizás se había sido indecorosa, que quizá necesitaba ser más consciente de cómo mis actos podían malinterpretarse. Esa fue la primera fractura, no me di cuenta. En ese instante pensé que era un malentendido. Pensé que estaba siendo susceptible porque era nuestro viaje de novios y quería que todo fuera perfecto. Camila se enjugó una lágrima que había empezado a deslizarse. Pero al día siguiente, en el aeropuerto de regreso, compró rosas rojas, me abrazó y me dijo que lo lamentaba, que había reaccionado exageradamente, que era porque me amaba tanto, que la idea de perderme lo volvía irracional. El ciclo clásico, explosión, luna de miel, calma tensa, explosión. Lo había observado centenares de veces en mis expedientes y ahora lo estaba presenciando en mi propia hija. Cuando fue la siguiente ocasión, 2 meses después. Fuimos a una reunión de mi empresa. Era una celebración. Habíamos cerrado un contrato crucial. Mi director, el doctor Herrera, me felicitó públicamente, me estrechó. Una palmada en el hombro profesional, apropiada, de esas que das en ámbitos laborales. Sebastián me recriminó esa noche, me alzó la voz por primera vez. Dijo que lo había avergonzado, que todos en esa recepción habían visto cómo permitía que mi director me tocara, que claramente no tenía consideración por nuestro matrimonio. Le expliqué que era mi superior, que había sido un gesto profesional, que había otras 40 personas allí, pero él no escuchaba. Seguía vociferando. Me llamó ingenua, me llamó necia. Me dijo que obviamente mi jefe deseaba algo más y que yo era demasiado obtusa para percibirlo. Camila se recostó contra la cabecera de su cama, agotada de relatar recuerdos que claramente llevaba reprimiendo mucho tiempo. Comencé a tener miedo de salir, miedo de conversar con colegas de trabajo, miedo de sonreír demasiado, miedo de usar prendas que él considerara provocativas. Comencé a medirme constantemente. ¿Esta blusa es decorosa? ¿Esta conversación es inocua?
Esta sonrisa puede malinterpretarse, eso es violencia psicológica. Es control. Lo sé, mamá, lo sé ahora, pero en ese momento, en ese instante, solo deseaba que las cosas regresaran a ser como al comienzo, cuando él era encantador, cuando me hacía sentir única. Seguía pensando que si yo me conducía adecuadamente, si era la esposa perfecta, él volvería a ser ese hombre del que me enamoré. Reconocí mi propio fracaso en esa pausa. Todas las ocasiones en que Camila había cancelado planes conmigo, todas las veces que había dejado de venir los domingos, todas las veces que su voz sonaba apagada por teléfono. Yo había pensado que era el luto por Emilio, que era el ajuste natural del matrimonio, que era la vida adulta ocupándose. Pero había sido esto. Aislamiento sistemático, control paulatino, violencia imperceptible. Cuando comenzaron los golpes, pregunté, aunque parte de mí no quería conocer la respuesta. Camila cerró los ojos. Hace 9 meses, unos días después de que adquirimos la vivienda. La casa que había comprado con los recursos de su padre, el dinero que Emilio había legado para que ella tuviera seguridad, libertad, alternativas. La ironía era cruel. Yo estaba entusiasmada con la vivienda. Quería decorarla, hacerla nuestra. Contraté a un diseñador de interiores, un joven muy talentoso que venía recomendado por una amiga, se llamaba Tomás. Ya sabía hacia dónde se dirigía la historia. Tomás venía frecuentemente, tomando medidas, mostrándome opciones de colores, de mobiliario. Era siempre profesional, pero a Sebastián no le agradaba. Decía que pasaba demasiado tiempo en nuestro hogar, que claramente tenía intenciones. Le dije que era gay, mamá. Tomás era abiertamente gay. Estaba comprometido con su pareja. Le mostré su perfil en redes donde claramente aparecía con su novio, pero a Sebastián no le importó. Dijo que podía ser bisexual, que podía estar mintiendo, que yo era demasiado crédula. Me prohibió continuar colaborando con Tomás. Tuve que despedirlo. Inventar una excusa. Tomás se sintió muy herido. Pensaba que había cometido un error. Tuve que mentirle. Y fue ahí cuando tuvimos la peor disputa hasta ese momento. Le dije que estaba siendo irracional, que no tenía derecho a controlar con quien yo trabajaba, que esa era mi casa también, adquirida con mis recursos. Camila abrió los ojos, estaban rojos, inflamados. Me empujó contra la pared. No me golpeó, no con el puño cerrado, pero me empujó tan fuerte que me golpeé la cabeza contra el muro de yeso. Vi estrellas por unos segundos, sentí mareo. Se disculpó de inmediato. Lloró. Dijo que no sabía qué le había sucedido, que yo lo había incitado al mencionar mi dinero cuando se suponía que éramos un equipo, que estaba bajo mucho estrés laboral, que su madre estaba indispuesta y él estaba angustiado. Me compró el perdón, mamá, literalmente. Al día siguiente llegó con un collar de diamantes, me llevó a cenar al restaurante más exclusivo de la ciudad. Me dijo que iba a cambiar, que iba a asistir a terapia, que me amaba más que a nada en el mundo. Fue a terapia, asistió a 2 sesiones. Luego dijo que el terapeuta no lo comprendía, que el terapeuta estaba del lado de las mujeres y que no era justo. Por supuesto que no. Los agresores nunca asumen la responsabilidad, siempre hallan justificaciones, siempre culpan a otros, siempre se victimizan. Los siguientes meses fueron una montaña rusa. Algunas semanas era el hombre perfecto. Me traía flores, me escribía notas afectuosas, me trataba como una reina. Otras semanas era un extraño, frío, crítico, controlador. ¿Y Renata?, dije. ¿Dónde estaba Renata en todo esto? El rostro de Camila se endureció. Renata lo empeoró todo, mamá. Ella se mudó más cerca de nosotros hace 7 meses. Adquirió un departamento a 4 cuadras de nuestro hogar, a 4 cuadras. Y empezó a venir todos los días. Todos los días, mamá, a veces sin avisar. Llegaba con sus llaves porque Sebastián le había dado un duplicado y entraba como si fuera su propia vivienda. Un día llegué del laboratorio y la encontré reorganizando mi cocina, moviendo mis pertenencias, desechando especias que según ella ya estaban vencidas, cambiando platos de lugar. Le dije con toda la cortesía posible que apreciaba su ayuda, pero que prefería ordenar mi propia cocina. ¿Sabes qué me respondió? Negué con la cabeza. Me dijo, una buena esposa acepta las orientaciones de su suegra. Yo crié a Sebastián sola, laborando doble jornada, sacrificándolo todo por él. Lo mínimo que puedes hacer es permitirme ayudarte a ser la esposa que él merece. La esposa que él merece, repetí con amargura. Renata tenía una opinión sobre todo.
Sobre mi vestuario, esa falda es demasiado corta. ¿Qué van a pensar los demás? Sobre mi trabajo, deberías considerar reducir tus horas. Los hombres necesitan que sus esposas estén accesibles. Sobre mi cocina, el caldo de mi hijo está demasiado condimentado. Claramente no dominas la receta auténtica. Y Sebastián. Sebastián siempre la respaldaba. Siempre. No importaba qué tan absurdo fuera su comentario, él tomaba su lado. Me decía que su madre había padecido mucho, que había criado a un hijo sola, que yo debía ser más empática. Comencé a sentirme como una intrusa en mi propio hogar, como si estuviera habitando en la casa de ellos, no en la mía, como si fuera una invitada que debía merecer el derecho de permanecer allí. Camila se levantó de la cama, caminó hacia la ventana de su antigua habitación, miró hacia el exterior, hacia el jardín donde Emilio solía cultivar hierbas aromáticas para cocinar. ¿Sabes qué es lo más doloroso, mamá? Que Renata me hablaba de su matrimonio como si fuera un modelo a emular. Me contaba cómo instruyó a su esposo, cómo lo puso en su sitio cuando él se comportaba mal, cómo le enseñó que ella era quien dirigía el hogar. Siempre pensé que esos relatos eran perturbadores. Hablaba de golpearlo con objetos cuando se emborrachaba, de ocultar su dinero cuando él no se comportaba bien, de castigarlo dejándolo fuera de la casa por la noche. Un escalofrío recorrió mi espalda. Y cuando me relataba estas historias, se reía. Se reía, mamá, como si fueran anécdotas jocosas de matrimonio. No abuso. ¿Crees que si ella dio muerte a su esposo? No lo sé, pero cada vez que lo menciona hay algo en sus ojos, algo gélido, algo que me aterra. Camila regresó a la cama, se acurrucó a mi lado como cuando era pequeña y tenía pesadillas. El primer golpe real, el primero con el puño cerrado, fue hace 5 meses. Esperé. Fue por algo tan absurdo, tan ridículamente absurdo, que me avergüenza relatarlo. Cuéntamelo de todas formas. Estaba cocinando, preparando la cena. Renata había venido y había criticado todo, la limpieza, la comida del día anterior, mi peinado. Yo estaba tensa, estresada. Cortaba cebollas con el cuchillo que Emilio me había obsequiado, ese cuchillo de cocina japonés que tanto me agradaba. Recordaba ese cuchillo. Emilio lo había adquirido en un viaje a Tokio. Había desembolsado una pequeña fortuna por él porque sabía cuánto le gustaba a Camila cocinar. Sebastián llegó del trabajo de mal humor. Comenzó a quejarse de que la casa olía intensamente a cebolla. Le expliqué que estaba cocinando. Me dijo que podía haber ventilado mejor. Le dije que las ventanas estaban abiertas. Y entonces, sin razón alguna, sin provocación real, me dijo, eres una inútil. No puedes realizar ni lo más sencillo sin estropearlo. Me giré a mirarlo, atónita. Él interpretó eso como un desafío. Camila tocó instintivamente su mandíbula, como si el dolor todavía persistiera. Me dio un puñetazo directo en la mandíbula. Caí al suelo. El cuchillo japonés de papá se resbaló y se melló contra el piso de cerámica. Lágrimas silenciosas caían por su rostro. No podía contenerlas. Me quedé allí, en el piso de mi cocina, sangrando por la boca, observando el cuchillo mellado de papá. Y lo único que pensaba era, papá, te necesito. No sé qué hacer sin ti. La abracé con más fuerza. Renata estaba allí, había presenciado todo. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué? Se arrodilló a mi lado y me dijo, las esposas tenemos que aprender cuándo mantener la boca cerrada. Yo asimilé esa lección hace muchos años. Ahora es tu turno. Después de eso, Sebastián se encerró en su despacho. Renata me ayudó a limpiar la sangre, me dio hielo para la mandíbula, me enseñó cómo disimular el hematoma, corrector amarillo primero, luego el tono de tu piel, luego polvo compacto. Me lo explicó con toda la serenidad del mundo, como si fuera un tutorial de maquillaje corriente. Le pregunté si ella había experimentado esto, si su esposo la había golpeado alguna vez. Me miró directamente a los ojos y me dijo, no, querida, yo fui más astuta, yo aprendí a controlar la situación antes de que escalara. Las piezas comenzaban a encajar en mi mente. Renata no había sido una víctima. Renata había sido una perpetradora y ahora estaba forjando una segunda generación de violencia con Sebastián como su instrumento. ¿Por qué no me dijiste?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Porque tenía vergüenza, mamá. Porque toda mi vida te vi defendiendo a otras mujeres, porque tú eres fuerte, inquebrantable, valiente. ¿Cómo iba a confesarte que yo, tu hija,
¿Me había transformado precisamente en el tipo de mujer que tú proteges? Además, continuó, Sebastián siempre se disculpaba después. Siempre prometía cambiar, siempre me convencía de que había sido mi culpa por incitarlo. Y una parte de mí, seguía enamorada del hombre que conocí hace 5 años. Seguía esperando que ese hombre volviera. Pero no iba a regresar. No, porque ese hombre nunca existió, era una máscara. Y la máscara se desprendió cuando ya estaba atrapada. Permanecemos en silencio durante un largo intervalo. El reloj de la sala marcaba las 3 de la madrugada. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó Camila finalmente. Ahora, dije con una determinación que no había sentido en años, ahora vamos a asegurarnos de que Sebastián y Renata enfrenten las consecuencias de cada uno de sus actos. Vamos a emplear cada herramienta legal que poseemos y vamos a recuperar tu vida, y si él queda en libertad, y si me busca. No quedará en libertad. No, si yo puedo impedirlo. Y si lo hace, tendrá una orden de alejamiento tan estricta que ni siquiera podrá pensar en ti sin infringir la ley. Camila finalmente sonrió. Una sonrisa leve, tenue, pero genuina. Te extrañé, mamá. Extrañé esta versión tuya, la luchadora. Nunca me fui, hija. Solo estuve adormilada por un tiempo, pero ya desperté. Esa noche ambas nos quedamos dormidas en su cama, estrechadas como cuando ella tenía 6 años y las tormentas la asustaban. Pero esta vez la tempestad ya había pasado, o eso creíamos, porque lo que ignorábamos era que Sebastián y Renata no iban a rendirse tan fácilmente y que la verdadera batalla apenas comenzaba. Aún me pregunto si obré correctamente al llamar a la policía esa noche o si debía haber planificado con mayor cautela. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? Los días posteriores a la detención fueron extraños, extrañamente silenciosos, extrañamente pacíficos, como si el mundo hubiera oprimido pausa. Camila se quedó conmigo en las lomas. No conversamos demasiado sobre regresar a la vivienda de la colonia del Valle. Ninguna de las dos deseaba afrontar ese diálogo todavía. Por las mañanas yo preparaba café de puchero como lo hacía Emilio. Camila se sentaba en la barra de la cocina, envuelta en una de mis batas, observando por la ventana hacia el jardín. A veces conversábamos, más a menudo permanecíamos en un silencio cómodo. Ese tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen a fondo. Era el 4.º día después de la detención cuando llegó la primera llamada. Yo estaba en mi despacho revisando documentos para preparar el caso formal contra Sebastián y Renata cuando mi teléfono sonó, número desconocido. Normalmente no respondo a números desconocidos, pero algo me hizo presionar el botón verde. Abogada Montalvo, era una voz de mujer mayor, refinada, con ese tono de autoridad que proviene de años de privilegio. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Clara Sarmiento de la Vega. Soy amiga cercana de Renata Mendoza. Por supuesto que lo era. ¿En qué puedo asistirla? Más bien, yo puedo asistirla a usted, abogada. Comprendo que hubo un malentendido entre su hija y mi estimado amigo Sebastián, un malentendido. Reducía 3 golpes en el rostro a un malentendido. Señora Sarmiento, con todo respeto, no hubo ningún malentendido. Hubo un acto de violencia intrafamiliar que presencié directamente y que está documentado por las autoridades. Ay, abogada, por favor. Usted es una mujer de mundo. Sabe cómo son los matrimonios jóvenes. Hay discusiones, hay tensiones. Eso no significa que deba destrozar la vida de un hombre con futuro por un instante de... La interrumpí, mi voz sonaba más gélida de lo que pretendía. ¿Un instante de qué, exactamente? Silencio al otro lado de la línea. Lo que intento decir, continuó con un tono más cuidadoso, es que Renata me ha contado mucho sobre su hijo. Es un hombre bueno, trabajador, dedicado. Y su hija, bueno, Renata menciona que Camila puede ser algo desafiante. Ahí estaba. La narrativa que sabía que vendría. La víctima incitó al agresor. La víctima lo merecía, la víctima es el verdadero problema. Señora Sarmiento, voy a ser muy clara. No tengo ningún interés en discutir el carácter de mi hija con usted o con nadie más. Mi hija fue víctima de violencia. Y tanto Sebastián como Renata van a enfrentar las consecuencias legales plenas de sus actos. Eso sería muy desafortunado, dijo ella. Y ahora su voz tenía un matiz amenazante. Sebastián proviene de una familia muy bien relacionada, su tío es magistrado en el Tribunal Superior. Su primo labora en la Fiscalía.
Sería una pena que este asunto se volviera complicado para usted y su práctica jurídica. Una amenaza sutil. ¡Qué predecible! Señora Sarmiento, llevo 30 años en esta profesión. He enfrentado amenazas de criminales, de políticos sobornables, de empresarios influyentes. Si cree que voy a retroceder porque el tío de Sebastián es magistrado, claramente no sabe con quién está dialogando. Además, continué, cada palabra de esta conversación está siendo grabada, como es mi derecho legal, y cualquier intento de intimidación o interferencia con un caso activo constituye obstrucción a la justicia. ¿Desea continuar? Colgó inmediatamente. Suspiré y almacené la grabación en 3 ubicaciones distintas: mi teléfono, mi ordenador y la nube. 30 años me habían enseñado a documentar absolutamente todo. Camila apareció en la puerta del despacho. ¿Quién era? Le relaté sobre la llamada. Vi cómo su rostro palidecía. Mamá. Clara Sarmiento es una de las mujeres más influyentes de la zona. Si ella está del lado de Renata, no importa de qué lado esté. La justicia no opera por conexiones sociales. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que no eran del todo verídicas. La justicia debía operar así. Pero en la realidad, las conexiones importaban. El poder importaba. El dinero importaba. Y Sebastián, al parecer, tenía más conexiones de las que yo había anticipado. La segunda llamada llegó esa misma tarde. Esta vez era mi asistente en el despacho. Ana sonaba nerviosa. Abogada, necesito comentarle algo. Llegó un hombre hace una hora. Dijo que era el abogado de Sebastián Mendoza. Dejó esto. Me envió una fotografía por mensajería instantánea, pero en la realidad, las conexiones importaban. El poder importaba. El dinero importaba. Y Sebastián, al parecer, tenía más conexiones de las que yo había anticipado. La segunda llamada llegó esa misma tarde. Esta vez era mi asistente en el despacho. Ana sonaba nerviosa. Abogada, necesito comentarle algo. Llegó un hombre hace una hora. Dijo que era el abogado de Sebastián Mendoza. Dejó esto. Me envió una fotografía por mensajería instantánea. Era una demanda. Una demanda por difamación, denuncia falsa y daño moral. Contra mí, contra Camila. Solicitaban 6 millones de pesos en compensación. También dejó otra cosa, continuó Ana, una providencia judicial provisional que suspende la orden de alejamiento contra el señor Mendoza, firmada por el magistrado Javier Mendoza. Su tío, por supuesto. ¿Cómo es posible?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Favores, llamadas entre colegas, el sistema operando para quien poseía los contactos adecuados. No es legal, dije. Voy a apelar inmediatamente. Ana, sí, contacta a la magistrada Ríos. Ella me debe un favor. Necesito que revise este expediente personalmente. Lo haré, colgué y me quedé observando la demanda en mi teléfono. 6 millones de pesos. Una suma diseñada para intimidar, para amedrentar, para hacer que las personas se rindan. Pero yo no era las personas. Camila entró nuevamente al despacho. Había escuchado parte de la conversación. Mamá, esto se está desbordando. Quizás deberíamos. ¿Qué? La miré directamente. ¿Retroceder? ¿Dejar que se salga con la suya? ¿Permitir que continúe agrediéndote porque tiene un tío magistrado? No, pero 6 millones de pesos, mamá. Eso podría arruinarnos. No van a prevalecer en esa demanda. Es una táctica de intimidación pura y simple. Pero vi el temor en los ojos de Camila y, por primera vez, vi algo más. ¿Dudas de mí, hija? Mírame, lo hizo, aunque con esfuerzo. ¿Estás considerando volver con él? Silencio. Camila, respóndeme. No lo sé, susurró. No lo sé, mamá. Todo esto es demasiado. Las llamadas, las demandas, las amenazas. ¿Y Sebastián? Sebastián me ha estado escribiendo. Mi sangre se heló por segunda vez esa semana. ¿Qué? Me escribe desde el teléfono de su letrado. Mensajes extensos. Dice que lo lamenta, que está en terapia, que finalmente comprendió lo que hizo mal, que Renata también está recibiendo ayuda psicológica, que si le concedo una oportunidad más, va a demostrar que puede cambiar. Camila, sé lo que vas a expresar.
Sé que es manipulación. Sé que probablemente está mintiendo. Pero, mamá. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y si esta vez es cierto? ¿Y si realmente va a cambiar? Estuvimos casados durante 3 años. Eso debe significar algo. Me levanté de mi escritorio y tomé las manos de mi hija entre las mías. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa misma historia? ¿Cuántas mujeres se han sentado exactamente donde tú estás ahora, pronunciando exactamente las mismas palabras? Pero ellas no soy yo. Tienes razón. No lo son, porque muchas de ellas no tuvieron la fortuna de contar con alguien que las auxiliara a escapar. Muchas de ellas regresaron. ¿Y sabes qué sucedió? Camila negó con la cabeza. Pero creo que ya conocía la respuesta. Algunas están en hospitales. Algunas están en sillas de ruedas. Algunas están en cementerios. Sebastián no acabaría conmigo. Eso es exactamente lo que todas ellas pensaron. Permanecemos en silencio. Podía observar la batalla interna en el rostro de mi hija, la parte racional luchando contra la parte emocional. La parte que conocía la verdad contra la parte que aún deseaba creer en el cuento de hadas. Déjame mostrarte algo, dije, la conduje a mi oficina en casa, encendí mi ordenador y le mostré estadísticas. Números fríos, duros, innegables. El 70% de las mujeres que regresan con su agresor después del primer incidente grave experimentan violencia más severa. El 45% termina en el hospital dentro del primer año. Y observa este número. Señalé una cifra en rojo en la pantalla. 120 mujeres fallecieron en el país el año pasado por violencia de pareja. 120. Cada una de ellas creyó que su pareja iba a cambiar. Cada una de ellas pensó que su caso era distinto. Camila observaba la pantalla con ojos vidriosos. Pero también tengo otras cifras, continué. Mujeres que salieron, mujeres que denunciaron, mujeres que reconstruyeron sus vidas, el 88% reporta mejor calidad de vida 2 años después. El 94% afirma que fue la mejor determinación de su existencia. Y el otro 6%, algunas regresaron antes de que pudiéramos auxiliarlas plenamente. Algunas enfrentaron aprietos económicos. Pero ninguna falleció. Camila, mi hija, se dejó caer en el sofá de mi oficina. Es que no comprendes, mamá. No es solo temor físico. Es todo. La casa que adquirimos juntos, los proyectos que teníamos, las amistades que forjamos como pareja, la familia que íbamos a edificar si lo dejo, pierdo todo eso. No, dije con firmeza. Si lo dejas, ganas tu vida. Todo lo demás es reemplazable. Tu vida no lo es. Pero me siento tan culpable, como si estuviera exagerando, como si 3 golpes no fueran motivo suficiente para destruir un matrimonio, y ahí estaba. La negación, la minimización, el síndrome que había presenciado en centenares de expedientes. Camila, mírame bien. 3 golpes, son 3 golpes de más. Nunca debería haber habido un primero, no existe un número aceptable de ocasiones en que alguien puede agredirte. 0 es la cifra correcta. 0. Pero, ¿qué van a opinar las personas? Mis amigas, mis colegas, su familia. ¿Te importa más lo que piensen extraños que tu propia integridad? No es eso. Es que, es complejo. No, hija. Es sencillo. Él te golpeó. Él es el responsable. Tú eres la víctima. No hay matices en ese punto. Camila permaneció callada durante un largo intervalo. Puedo al menos leer los mensajes. Puedo al menos escuchar lo que tiene que expresar. Cada fibra de mi ser deseaba decir que no. Anhelaba prohibirle que tuviera cualquier contacto con Sebastián, pero también sabía que si la presionaba demasiado, podía distanciarla. Está bien, dije con cautela. Pero con condiciones. Primero, yo leo los mensajes contigo. Segundo, no respondes sin consultarme antes. Tercero, documentamos todo por si necesitamos emplearlo legalmente. Trato, esa noche, sentadas en su habitación, Camila abrió su teléfono y me mostró los mensajes, había decenas, todos desde números distintos. El primero decía, Camila, mi vida, no sabes cuánto lo lamento. Estoy destrozado. Estos días en el centro de detención me han dado tiempo para reflexionar, para realmente ver lo que cometí. Fui una bestia contigo. No merezco tu perdón, pero te lo imploro de todas maneras.
Por favor, concédeme una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Te amo más que a mi propia existencia. Clásico, autoflagelación seguida de declaración de amor. El segundo, conversé con un psicólogo aquí. Me diagnosticó con trastorno del control de impulsos vinculado a trauma infantil. Finalmente comprendo de dónde procede mi violencia. Mi madre, ella me causó mucho dolor en la niñez. Sé que no es justificación, pero es una explicación. Estoy laborando en ello. Por ti, por nosotros. Ahora culpaba a su madre. Un giro interesante, considerando que Renata había aplaudido cuando él golpeó a Camila. El tercero, vi que mi letrado presentó una demanda contra ti y tu mamá. Por favor, créeme que yo no deseaba eso. Fue determinación de mi familia. Yo solo anhelo resolver esto en privado, como pareja. Diles que retiren la demanda. Solo concédeme la oportunidad de conversar contigo cara a cara, sin abogados, sin tu mamá interfiriendo. Ahí estaba. El verdadero objetivo, aislarla de mí. ¿Observas el patrón?, le pregunté a Camila. ¿Cuál? Primer mensaje, se victimiza. Segundo, culpa a otros por su conducta. Tercero, intenta separarte de tu red de apoyo. Este es el manual del manipulador. Capítulo 1. Pero, mamá, ¿y si en realidad está recibiendo ayuda? ¿Y si en realidad desea cambiar? Si realmente deseara cambiar, respetaría el proceso legal, respetaría tu espacio, no estaría presionándote para que conversen en privado, no estaría empleando letrados para intimidarnos mientras te envía mensajes de amor. Camila sabía que yo tenía razón, podía percibirlo en su rostro, pero también podía observar que una parte de ella aún deseaba creer en la fantasía. Los siguientes días fueron arduos. Camila oscilaba entre momentos de lucidez y momentos de incertidumbre. Algunos días estaba furiosa con Sebastián, determinada a proseguir. Otros días se quedaba mirando su teléfono durante horas, releyendo los mensajes, cuestionando cada decisión. Yo intentaba concederle espacio mientras la mantenía a salvo. Era un equilibrio delicado. Una tarde la hallé en el jardín, de pie frente al pequeño huerto de hierbas que Emilio había cultivado. El romero había crecido silvestre. El tomillo se había extendido por todo el bancal. La menta amenazaba con invadirlo todo. Papá detestaba ver las plantas desatendidas, dijo sin voltearse. Me situé a su lado. Tu padre te desearía viva y segura. Eso es todo lo que importa, a veces desearía que aún estuviera aquí. Él siempre sabía qué decir. Siempre sabía cómo hacer que todo pareciera simple. Tu padre era sabio, pero incluso él habría batallado con esto. No porque no conociera la respuesta correcta, sino porque era su hija. Y cuando amas a alguien, deseas que tome sus propias decisiones, incluso cuando sabes que podrían ser las erróneas. Camila se giró para mirarme. ¿Piensas que estoy tomando la decisión errónea al dudar? Creo que es natural dudar. Estuviste con él durante 3 años. Edificaste una existencia con él. No puedes simplemente desactivar esos sentimientos como un interruptor. Pero lo que te solicito es que no confundas el afecto que sentías por él con el peligro que representa ahora. ¿Cuál es la diferencia? El amor genuino te hace sentir protegida. El amor genuino te fortalece, no te aniquila. Lo que Sebastián te ofreció no era amor, era control disfrazado de amor. Camila asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo más difícil?, preguntó. ¿Qué? Aceptar que pasé 3 años enamorada de una farsa, que el hombre que conocí nunca existió, que todo fue una representación diseñada para atraparme. No fue tu responsabilidad, hija. Lo sé con mi mente, pero mi corazón aún no lo asimila. La estreché allí, entre el romero crecido y el tomillo invasivo, bajo el mismo cielo que Emilio solía contemplar mientras preparaba el caldo de olla los domingos. Va a doler por un tiempo, le dije. Pero el dolor significa que estás sanando, significa que estás viva. Esa noche, Camila finalmente bloqueó todos los números desde los que Sebastián le había escrito. No fue fácil. Lloró mientras lo hacía, pero lo hizo. Estoy lista, dijo. Estoy lista para luchar. Entonces vamos a luchar, y así lo hicimos. Al día siguiente, contraataqué legalmente. Presenté una apelación formal contra la suspensión de la orden de alejamiento. Documenté cada amenaza, cada llamada, cada mensaje. Contacté a la magistrada Ríos, quien revisó el expediente y confirmó que la providencia de su colega había sido indebida.
La orden de alejamiento fue restablecida con términos aún más rigurosos. Sebastián no podía aproximarse a menos de 500 metros de Camila. No podía contactarla de forma directa o indirecta. No podía enviar a terceros a comunicarse con ella. Cualquier incumplimiento significaría detención inmediata. Mientras narro todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. También presenté una contrademanda por violencia intrafamiliar agravada, amenazas y daño psicológico. Solicitamos no 7, sino 10 millones de pesos en reparación para Camila. No porque necesitáramos los recursos, sino para transmitir un mensaje. No iban a intimidarnos, no iban a amedrentarnos, no iban a vencernos, pero mientras yo combatía en los tribunales, Sebastián y Renata luchaban en otro campo de batalla. Uno que no anticipé. Uno que casi nos aniquila. La guerra social comenzó 3 semanas después de la detención. Fue sutil al principio, tan sutil que casi no lo percibí. Camila había comenzado a salir más de la residencia. Pequeños pasos. Fue al supermercado, fue a su salón de belleza. Intentaba recuperar algo de normalidad mientras aguardábamos las audiencias judiciales. Regresó del salón una tarde con el rostro demacrado. ¿Qué sucedió?, pregunté de inmediato. Elena, dijo. Elena era su estilista desde hacía 6 años, una mujer jovial que siempre tenía anécdotas para compartir. Elena se comportó de manera rara, fría, distante. Apenas intercambió palabras conmigo durante todo el corte. Quizás tenía un día difícil. No, mamá, fue más que eso. Cuando estaba pagando, otra clienta que conozco, Lorena, llegó. Nos hemos visto allí docenas de ocasiones, siempre nos saludamos, pero hoy me miró y literalmente se giró. Fingió estar buscando algo en su cartera hasta que yo me retiré. Un mal presentimiento se instaló en mi estómago. ¿Dijiste algo?, ¿preguntaste? Le pregunté a Elena si había cometido algún error. Ella solo negó con la cabeza y me dijo que tenía prisa porque su siguiente cita estaba por llegar. Pero, mamá, su agenda estaba vacía. La vi que al día siguiente, Camila recibió un mensaje de su mejor amiga de la universidad, Laura, o quien había sido su mejor amiga. El mensaje decía: Camila, lo lamento, pero creo que necesitamos tomar un tiempo. Mi marido labora en el mismo sector que Sebastián y dice que toda esta situación es muy compleja. No puedo permitirme estar implicada. Espero que comprendas. Te deseo lo mejor. Camila me mostró el mensaje con manos temblorosas. Laura y yo fuimos compañeras de habitación durante 4 años en la universidad. 4 años, mamá. Ella fue mi testigo en mi boda y ahora me abandona porque su esposo dice que es complejo. La gente teme las situaciones incómodas, dije, aunque la ira crecía en mi pecho. Especialmente cuando hay poder e influencia de por medio. No es solo Laura. Mira. Me mostró su perfil en redes sociales. Había perdido casi 120 seguidores en los últimos días. Su última publicación, una imagen de un atardecer que había capturado desde mi jardín, tenía solo 4 me gusta. Antes solía recibir más de 200. Revisé los comentarios en sus publicaciones antiguas. Alguien había estado dejando mensajes anónimos. ¿No te da vergüenza destrozar la vida de un hombre decente? Todos sabemos que provocaste la situación y ahora representas a la víctima. Tu suegra me contó la verdad. Eres una manipuladora. ¿Cuándo comenzaron estos comentarios? Hace como una semana. Los elimino, pero siguen apareciendo. Provienen de cuentas distintas cada vez. Era una campaña organizada. Lo reconocí inmediatamente. Había presenciado esta táctica antes, en otros casos de alto perfil. Renata, dije. ¿Crees que ella esté detrás de esto? Estoy segura, y acerté. 2 días después, mi asistente, Ana, me llamó con urgencia: abogada, necesita ver esto. Me envió un enlace a un blog. Se titulaba La verdad detrás de las falsas acusaciones. Era anónimo, pero diseñado profesionalmente. La entrada más reciente se llamaba El caso de Sebastián M., cuando una familia corrupta aniquila a un hombre inocente. Lo leí con horror creciente. El artículo describía a Sebastián como un esposo afectuoso y exitoso, víctima de una letrada feminista radical. Yo y su hija manipuladora, Camila, según decía, habíamos inventado todo para adueñarnos de su patrimonio, que teníamos un historial de acusar falsamente a hombres, que yo había sido sancionada por conducta no ética en múltiples ocasiones. Todo era una falsedad, cada palabra, pero estaba redactado de manera persuasiva, con fuentes anónimas, con documentos manipulados,
Con imágenes sacadas de contexto, había una fotografía de Camila en una reunión, riendo y sosteniendo una copa de vino. El pie de foto afirmaba: así se ve una mujer traumatizada. La imagen era de 7 meses antes de los golpes, de una cena de trabajo. Pero sin contexto, parecía evidencia de que estaba mintiendo. Había otra fotografía mía saliendo de un tribunal con expresión seria. El pie de foto, Valeria Montalvo, conocida por sus tácticas agresivas y su aversión hacia los hombres, ha hallado en su propio yerno su próxima víctima. Esto es difamación pura, dije a Ana. Voy a entablar una demanda. Hay más, dijo ella con voz tensa. El blog ha sido compartido casi 3.500 veces en las últimas 24 horas. Está en grupos de redes sociales, en otras plataformas, hay incluso una etiqueta: @Justicia para Sebastián. Me sentí mareada. ¿Cómo es esto posible? Alguien está pagando para promocionarlo. Probablemente cuentas automatizadas, perfiles falsos, influenciadores remunerados. Esto es una campaña profesional de desprestigio. Abogada, le mostré el blog a Camila. La vi leerlo con lágrimas rodando por su rostro. Están aniquilando mi reputación, susurró. Están haciendo que parezca que todo es mi responsabilidad. ¿Qué van a pensar en mi laboratorio? ¿Qué van a pensar mis colegas? Como si el universo hubiera escuchado su pregunta, su teléfono sonó. Era su jefa en el laboratorio biofarmacéutico, la doctora Silva. Camila activó el altavoz. Camila, necesitamos conversar, dijo la doctora Silva. Sin preámbulos. Su voz sonaba incómoda. Han llegado a mis oídos ciertos rumores sobre tu situación personal. Doctora, ¿puedo explicar? No requiero explicaciones, pero necesito que comprendas que este laboratorio tiene una imagen que salvaguardar. No podemos permitirnos estar asociados con escándalo, sea verdadero o falso. Mi sangre hirvió. Doctora Silva, intervine. Soy Valeria Montalvo, la madre de Camila y su representante legal. Lo que está insinuando suena peligrosamente próximo a despido injustificado basado en su condición de víctima de violencia intrafamiliar, lo cual está protegido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Silencio al otro lado de la línea. No estoy despidiendo a nadie, dijo finalmente la doctora. Solo estoy sugiriendo que quizás Camila requiera tomarse un tiempo. Una licencia con goce de sueldo, por supuesto, hasta que todo esto se aclare. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Camila con voz temblorosa. Indefinido, por ahora. Colgó. Camila se dejó caer en el sofá. Me están aniquilando, mamá. Sistemáticamente. Mi vida social, mi reputación, ahora mi empleo, que sigue, no tuve que esperar mucho para averiguarlo. Esa misma tarde mi contador, Rafael, me llamó con noticias alarmantes. Valeria, tenemos un inconveniente. Alguien presentó una queja ante la autoridad fiscal alegando que has estado evadiendo impuestos por años. ¿Qué? Eso es absurdo. Lo sé. Tus registros están impecables, pero ahora tendrás que demostrarlo. Van a auditar tu despacho, todos tus expedientes de los últimos 6 años, todas tus cuentas. ¿Quién presentó la queja? Es anónima, pero Valeria llegó con documentos. Documentos falsificados, estoy seguro, pero muy bien elaborados. Alguien invirtió tiempo y dinero en esto. Hortensia, Sebastián, su red de influencias, estaban atacando desde todos los flancos. ¿Cuánto tiempo tomará la auditoría? Meses, quizá un año. Y mientras tanto, tu reputación estará bajo escrutinio. Los clientes van a vacilar. Los casos pueden retrasarse. Colgué y miré a Camila. Están jugando sucio. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que siempre he hecho, combatir con la verdad. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sentía el peso. Por primera vez en 30 años de trayectoria, sentía auténtico temor. No por mí, sino por mi hija, por lo que esta contienda podía infligirle. Los siguientes días trajeron más revelaciones. Descubrimos que Renata había estado organizando encuentros con las esposas de hombres influyentes en su círculo social. Les relataba su versión de la historia, que Camila era una mujer inestable que había seducido a su hijo por su patrimonio. La ironía, considerando que Camila poseía más recursos que Sebastián, que yo la había manipulado para presentar cargos falsos, que ellas, como mujeres de bien, debían proteger a sus propios maridos de acusaciones infundadas apoyando a Sebastián. Era brillante,
En un sentido perverso, Renata había transformado el caso en una guerra de clases y género, pintándose a sí misma y a su hijo como víctimas de una conspiración feminista. Y muchas mujeres le creían. Una tarde, Camila recibió un mensaje en sus redes sociales de una cuenta que no conocía. El mensaje incluía imágenes, fotografías de nuestra residencia en Las Lomas, tomadas desde la calle, fotografías de las ventanas, fotografías del jardín. El mensaje decía, bonita vivienda. Sería una lástima que le ocurriera algo. Llamé de inmediato al comandante Ríos. La justicia no llegó como un relámpago, sino como una marea lenta e imparable que, gota a gota, fue erosionando los cimientos de sus mentiras. No fue solo un veredicto en una sala fría, fue el resultado de meses de una batalla meticulosa. Cada grabación que archivé, cada mensaje manipulado que contrasté con la verdad, cada foto de vigilancia ilegítima que convertí en prueba de acoso, y cada mentira publicada en aquel blog que desmonté con documentos oficiales, se convirtieron en los ladrillos de nuestro muro de contención. Presenté el caso ante un juez recién rotado al distrito, un magistrado sin historial en los círculos locales, y ante él desplegué no solo la evidencia, sino la narrativa completa de una campaña de terror doméstico y social. Sebastián recibió una sentencia por violencia doméstica agravada y amenazas, una condena que llevaba consigo el peso de la reeducación obligatoria y el alejamiento perpetuo. Renata, su cómplice más astuta, enfrentó la ley por obstrucción a la justicia, difamación y por orquestar aquella campaña de desprestigio que casi nos cuesta el alma. La victoria legal fue clara, pero la verdadera conquista sucedió fuera de los tribunales. La casa de la colonia del Valle, aquella que había sido una jaula dorada, fue vendida. Con lo obtenido, Camila no solo recuperó su herencia, sino que fundó su propio pequeño laboratorio de consultoría ambiental. Lejos de las miradas que alguna vez la juzgaron, hoy, el jardín de nuestra casa en Las Lomas vuelve a estar habitado por el aroma del romero y el tomillo que Emilio tanto cuidó. A veces, en las noches muy quietas, el recuerdo del miedo aún nos visita como un eco lejano, pero ya no vive con nosotros. Lo desalojamos con la misma determinación con que limpiamos la maleza. Esta batalla no se ganó con un gesto heroico singular, sino con la tenacidad obstinada de lo cotidiano, con la fuerza callada que se niega a ceder, con la paciencia que acumula pruebas y con el amor que elige, una y otra vez, proteger su propia luz. La paz que ahora respiramos no es la ausencia de ruido, sino la certeza profundamente ganada de que, al final, la verdad, cuando se defiende sin descanso, siempre encuentra su camino.